Sábado 5 de octubre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en la dulce y santa presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia siempre nueva del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hoy estamos celebrando como iglesia la memoria de Santa María Faustina Kowalska. Nació el 25 de agosto del año 1905, llamada Apóstol de la Divina Misericordia. Unas pocas semanas antes de su 20º cumpleaños, el 1 de agosto del año 1925, entró a la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Misericordia, adoptando el nombre de María Faustina. Murió de tuberculosis el 5 de octubre del año 1938. Fue beatificada el 18 de abril de 1993 y canonizada el 30 de abril del año 2000 por San Juan Pablo II. Las reliquias de la santa descansan en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, allá en Polonia. Queridos hermanos, antes de iniciar con las lecturas, quisiera también recordarles el diario espiritual de Sor María Kowalska, de Santa María Faustina Kowalska. Les recomiendo mucho estos escritos porque son muy especiales. Saben que hace parte de la revelación privada que ella recibió y que han sido aprobados por la Iglesia Católica. El Señor le dice a Sor Faustina: te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. Esa es la misión de Sor Faustina María Kowalska, llevar a las almas a descubrir que Jesús es el abismo de la misericordia y a depender totalmente de Él. Les comparto con mucha alegría la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro de Job, en el capítulo 42, versos del 1 al 3 y luego del 5 al 6 y del 12 al 17. Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. Dijiste: ¿quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 borricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma,
la segunda acacia y la tercera azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas, igual que a sus hermanos. Job vivió otros 140 años y conoció a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano tras una larga vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 118. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus decretos. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Yo soy tu siervo, dame inteligencia, y conoceré tus preceptos. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 10, versos 17 al 24. En aquel tiempo, los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios de este día está muy nutrida de grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Todos los días la palabra nos sorprende, y cuánto me alegra poder comunicarla con ustedes, cuánto se alegra mi corazón de poder acercarnos a la palabra para darnos cuenta de toda la riqueza que contiene esta Sagrada Escritura. En la primera lectura, que es tomada del libro de Job, hemos llegado a la conclusión de lo que la liturgia de la palabra nos deja ver del libro de Job. Ustedes saben que no podemos leer toda la historia porque sería muy extensa, entonces la iglesia va tomando apartados que resumen los episodios de la vida de Job. Job sufrió. Job al inicio decía: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo debo volver. Pero cuando el sufrimiento aprietó y todo parecía que seguía de mal en peor, entonces renegó del Señor y tuvo en su corazón un deseo fuerte de dejar todo atrás. Sin embargo, el Señor le fue haciendo comprender de que Él está muy por encima de todo lo que Job, en su limitación intelectual, en su limitación espiritual, podía alcanzar a ver de parte de Dios. Y lo que dice hoy Job es bien interesante. Sobre todo quiero resaltar este verso que dice: Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. Queridos hermanos, esta es la experiencia de la mayoría de nosotros. Conocemos al Señor solamente de oídas, no lo conocemos personalmente.
¿por qué sufre el justo? Es la pregunta a la cual quiere responder el libro de Job. Algunos han intentado que por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Queridos hermanos, esto ya ha sido tratado por el escritor sagrado con la persona de Job. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite la prueba? Sencillamente quiere que lo conozcamos tal cual es. Muchas veces el sufrimiento, el dolor, nos lleva a un acercamiento más profundo de quién es verdaderamente el Señor. El Señor nos invita a tomar la cruz de cada día cuando dice: si alguno quiere ser discípulo mío, tome su cruz y sígame. Pero cuán pocos son los que están dispuestos a tomar la cruz de cada día y llevarla tras las huellas de Jesús, sabiendo que en el dolor, en el sufrimiento se oculta la ciencia de los santos. Los santos son santos porque han descubierto que en el dolor y en el sufrimiento hay salvación, que si Jesús cargó con la cruz, pues a nosotros que somos sus discípulos nos basta llegar a ser como nuestro Maestro. Y no solamente conociendo sus enseñanzas de oídas, sino experimentando en carne propia cada palabra que sale de la boca de Jesús. Cuando el Señor nos invita a confiar enteramente en Él, cuando nos invita a dejar las cosas atrás y seguirlo a Él, cuando nos invita a despojarnos del hombre viejo con sus concupiscencias, Él quiere que nosotros podamos purificar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, para que podamos captar la maravilla, la profundidad, la altura, la dimensión de lo que es el Señor. Eso es lo que Él quiere con nosotros, pero somos tan reacios, nos cuesta tanto introducirnos en el misterio de Dios. Y yo lo digo, queridos hermanos, una y otra vez, hace falta pedir los dones del Espíritu Santo. Solo quien deja actuar al Espíritu de Dios en su corazón puede llevar adelante este camino espiritual como Dios quiere que lo hagamos. A veces hacemos muchas cosas, pero movidos por el criterio humano. Vamos a un lado, a otro, a un grupo de oración, a una Eucaristía, a una peregrinación, a un retiro espiritual, pero quizás movidos por el deseo humano. Cuando nos abandonamos en las manos de Dios, cuando le decimos sí a la voluntad de Dios en cada detalle de nuestra vida, ahí es donde se caen las vendas de los ojos. Señor, te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Qué bueno que nosotros podamos decir esto al final de nuestros días. Qué bueno que hoy nosotros podamos decir esto, que tengamos una experiencia personal con Dios. Que no hablemos de Dios por lo que hemos escuchado, simplemente, hay que hacerlo también, sino más bien desde la experiencia. A mí siempre me sorprende lo que dice el apóstol Juan, de lo que hemos visto, de lo que hemos tocado, palpado con nuestras manos, de lo que somos testigos, de eso les anunciamos. Y empieza a hablar del amor de Dios. Queridos hermanos, hablemos con Dios para luego hablar de Dios. Estrechemos lazos con Dios para que luego podamos compartir la experiencia de Dios. ¿Tienes problema en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos? ¿Te va mal en el trabajo? Las cosas no salen como esperas. ¿Tienes hijos en el vicio? ¿Tu futuro lo ves un poco cerrado? Acércate más a Dios. Acércate al Señor y encontrarás las respuestas para todos los interrogantes que hoy tienes en tu corazón. Queridos hermanos, dice la Escritura que Job fue bendecido mucho más de lo que estaba al inicio, pero esto después de haber pasado por la prueba y la dificultad. Del Evangelio de hoy quisiera resaltar simplemente cuando dice la Escritura que en aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo. ¿Quién se llenó de alegría? Jesús, y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien.
Qué bueno que nosotros nos llenemos del gozo en el Espíritu, la alegría que da el Espíritu Santo. Nada ni nadie de este mundo nos la va a poder dar. Busquemos en Dios nuestra alegría, nuestro consuelo, nuestra paz, la serenidad, la tranquilidad. Todo lo que nuestro corazón desea está en Dios. No lo vamos a encontrar en ninguna otra parte. Los apóstoles estaban alegres, o los discípulos, los 72, porque se les sometían los espíritus. El Señor les dice, no se alegren por eso Dios lo hace. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esa debe ser nuestra alegría, nuestra felicidad. Si tú estás haciendo el bien, estás haciendo la caridad, estás sirviendo a los pobres, estás colaborando en tu parroquia, en un grupo, alégrate. No por los frutos que vayas viendo, eso es causa de alegría, es verdad. Pero alégrate más porque sabes que tu nombre está inscrito en el reino de los cielos. Basta. Nadie nos tiene que felicitar, nadie nos tiene que decir, qué bueno, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Alégrate, no. La mayor alegría es saber que nuestra recompensa está en que el nombre de cada uno de nosotros está inscrito en el libro de la vida. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.